Bien, pues buen día. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa mensual del día 14 de agosto del 2018. Tengo el honor de acompañar el día de hoy a nuestro presidente nacional, el contador público Fernando López Macari, y al maestro Mario Correa Martínez, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Tenemos distintas noticias relevantes en el ámbito económico y sin más preámbulo, pues cedo el micrófono a Fernando. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. Me da un honor que estés aquí. Gracias. Francisco, gracias. El panorama mundial se presenta complejo con el estallido de la crisis en Turquía y con el escalamiento de las políticas proteccionistas estadounidenses. La semana pasada se registró una fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales como resultado de las crecientes tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Turquía. Luego de que el presidente Trump amenazara en duplicar los aranceles al acero y al aluminio procedentes del país turco. Algo que no llega en el mejor momento, ya que actualmente la economía turca se encuentra en una situación altamente vulnerable, por un déficit en su cuenta corriente del más del 6% del Producto Interno Bruto, una inflación que supera ya el 15%, un elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera, y también los comentarios de su presidente pidiendo al Banco Central reducir las tasas de interés, cuando lo que se requiere en su economía es justamente lo contrario, ¿no? La lira turca ha perdido cerca del 45% de su valor en lo que va del año y amenaza con empujar al alza la inflación y despierta el temor de un default en el sistema financiero de ese país. Los mercados temen que la fuerte volatilidad se convierta en una crisis financiera de grandes proporciones para Turquía, terminando con un default que lo afectaría a diversas instituciones financieras internacionales, siendo la idea de un posible contagio no muy lejana. Cabe notar que conforme se han venido normalizando las posturas monetarias de varios bancos centrales importantes, las llamadas economías emergentes se enfrentan a un entorno financiero más astringente y aquellas con mayores vulnerabilidades macroeconómicas ya comienzan a pasar problemas, como es el caso de Turquía. Más allá de la crisis financiera que vive este país, habrá que ver si otros mercados emergentes también comienzan a verse afectados de forma más seria, o por lo pronto observar que hay diversas paridades emergentes que se han visto presionadas por lo que ocurre en Turquía, incluyendo el peso mexicano, que desde luego registra niveles por debajo de los 18, registró niveles por debajo de los 18.50 pesos por dólar, y en estos últimos días se disparó a más de 19.10 pesos por dólar. En cuanto a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, la retórica proteccionista de la administración de Trump se ha convertido ya en medidas concretas, destacando los aranceles impuestos a productos procedentes de China, primero por un monto de $34.000 millones en el mes de julio, y la semana pasada por otros $16.000 millones. Por su parte, el gobierno chino ha respondido de forma proporcional a las primeras tarifas y asegura que continuará haciéndolo con las siguientes como represalia al proteccionismo de Washington. De continuar escalando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, habría repercusiones sobre el comercio y la actividad económica mundial, y estas repercusiones serían considerables. Asimismo lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, continúa la normalización monetaria en Inglaterra, a pesar de las dificultades en el proceso del Brexit. El Banco de Inglaterra decidió por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos base,
de 0.50% a 0.75%, aplicando con ello la medida esperada ante el repunte que ha mostrado la inflación y a pesar de las fuertes dificultades que atraviesa el gobierno británico para negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las negociaciones, particularmente en Europa, se han detenido ante los problemas del interior del gobierno del primer ministro May, que sufriera la renuncia de su ministro de Brexit y su ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno de la señora May ha adoptado una línea dura de rechazar las propuestas hechas por la Unión Europea y comenzar a esbozar la posibilidad de una salida sin un acuerdo, lo que resultaría caótico para el Reino Unido y muy negativo para la Unión Europea. Incluso se habla ya de comenzar a hacer acopio de alimentos y medicinas ante una posibilidad creciente de no alcanzar ningún acuerdo con la Unión Europea. Esto se pudiera darse antes de marzo del 2019 y conforme pase el tiempo sin tener avances en la negociación, pues irá en aumento las probabilidades de una salida desordenada y podría generarse inquietud adicional en los mercados financieros globales. Estados Unidos, por su parte, que crece con fuerza, pero aumenta sus desequilibrios y riesgos ante las políticas disruptivas de la administración Trump. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 4,1% real anualizado, siendo la tasa trimestral más fuerte desde el tercer trimestre del 2014 y observándose tasas de expansión considerables en las exportaciones, en la inversión no residencial y en el consumo personal, así como una caída muy pronunciada en los inventarios, que restaron 1 punto porcentual al crecimiento del PIB. La fortaleza de las cifras sugiere una economía muy cerca ya del sobrecalentamiento, en la que podrían comenzar a materializarse presiones inflacionarias más evidentes. En julio, el déficit del gobierno federal de los primeros 10 meses del año fiscal alcanzó 684 mil millones de dólares, creciendo un 28% anual como resultado de la reforma tributaria de la administración de Trump. Para cubrir sus crecientes necesidades financieras, el Departamento del Tesoro anunció que en el trimestre de julio a septiembre se buscará financiamiento por 329 mil millones de dólares en los mercados, monto mayor en 56 millones de dólares al anunciado en abril, mientras que para el trimestre de octubre a diciembre requerirá de 440 millones de dólares. Por otro lado, en su decisión del primer día de agosto, la Reserva Federal decidió mantener sin cambio la tasa de interés de referencia en un rango entre 1.75 y 2%, manteniéndose la expectativa de continuar con el proceso gradual de normalización monetaria, esperándose un nuevo incremento en su próxima decisión del mes de septiembre. Cabe notar que el presidente Trump criticó la actuación de la Reserva Federal al decir que el incremento de sus tasas de interés no contribuía al piso parejo que buscaba conseguir en el comercio de su país, lo que desde luego resulta preocupante al interferir con la muy necesaria independencia que debe tener un banco central. Uno de los riesgos relevantes es el resurgimiento de las presiones inflacionarias más fuertes en Estados Unidos, ya que esto propiciaría un incremento más rápido del previsto en las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal. En el ámbito de la economía nacional pierde fuerza. El PIB registró en el segundo trimestre del año una contracción del 0.1% real respecto al primer trimestre, y de acuerdo a las cifras desestacionalizadas de la estimación oportuna del INEGI, resulta en una caída del 2.1% y 0.3% de los sectores agropecuario e industrial, respectivamente, y una expansión casi marginal del 0.3% en los servicios. En las cifras de producción industrial también se percibe un comportamiento sin brillo, con un crecimiento del 0.3% real anual acumulado en el primer semestre del año, destacando una desaceleración en las manufacturas que luego de crecer 3.2% real
anual en de enero a junio del año pasado. El año actual lo hicieron solamente en un 1.5 real anual. Si hablamos de inflación en nuestro país, la inflación repunta en julio, mientras que los salarios muestran incrementos más sólidos, lo que inclina la balanza hacia nuevos ajustes monetarios. Luego de varios meses confirmando una tendencia descendente al superarse los choques del año pasado, la inflación repuntó de forma significativa en su tasa anual durante el mes de julio. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.54% en el mes de julio, resultando muy por arriba del 0.38% observado hace un año y alcanzando una tasa anual del 4.81%, repuntando entonces respecto a los niveles alcanzados en mayo del 4.5% y en junio del 4.65%. Buena parte del repunte se explica por el dinamismo de los precios de los energéticos, que aumentaron 1.30% en julio y 17.63% de forma anual, lo que conlleva el riesgo de transmitirse a otros precios de la economía. Con estos resultados, la inflación se desvía significativamente de la trayectoria que había anticipado el Banco de México. Por otro lado, los salarios contractuales se incrementaron 5.6% anual en junio y 5.7% anual en julio, lo que además de reflejar un mercado laboral sólido y con poca holgura, puede señalar presiones sobre los costos y eventualmente sobre la inflación. El Banco de México está muy atento a la evolución de los indicadores y, aunque decidieron mantener sin cambio su postura monetaria en su reunión de agosto, es posible que en los próximos meses tengan que recurrir a nuevos incrementos de las tasas de interés de referencia para asegurar las expectativas de inflación y que éstas se mantengan ancladas, buscando así retomar una tendencia descendente de la inflación. El resultado electoral en nuestro país genera grandes expectativas, como lo refleja la confianza del consumidor, y pone la barra muy alta para el próximo gobierno. Los resultados del índice de confianza del consumidor del mes de julio fueron sorprendentes, ya que el índice subió 15 puntos hasta un nivel de 105 puntos que no se observaba desde diciembre del 2017. Pero el componente que más repuntó fue el relacionado con la situación económica del país, esperada para los próximos 12 meses, que despegó 31 puntos hasta un nivel de 121.6 puntos, el máximo observado en la historia del indicador. Esto sugiere que el público espera una mejoría importante generalizada en la economía y entendida como un mayor crecimiento económico, una mayor creación de empleos y una menor inflación. La reactivación de las pláticas del Tratado de Libre Comercio generan optimismo en México. Luego de que se generara un intercambio epistolar que se interpretara positivamente entre Andrés Manuel López Obrador como virtual candidato ganador de la elección presidencial y el presidente Trump, comenzó a reactivarse la expectativa positiva sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ha venido formándose aún más ahora que la delegación mexicana, a la que se incorporaron representantes designados por el ahora presidente electo, está negociando en Washington con los representantes de los Estados Unidos. Este optimismo fue en su momento la razón fundamental detrás de la fuerte apreciación del peso mexicano, que llegó a mostrar en semanas previas niveles por debajo de los 18.50 pesos por dólar. Para lograr consolidar una negociación exitosa, tienen aún que superarse los temas más espinosos, la llamada cláusula sunset, la estacionalidad de las exportaciones agropecuarias, el mecanismo para la solución de controversias, el contenido nacional en la industria automotriz, entre otros. Para ello, se requerirá la flexibilización
significativa en las posturas de la administración del presidente Trump. La perspectiva de nuestro país es de un menor crecimiento y una mayor inflación. Entre julio y agosto, las perspectivas económicas del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF presentaron algunos ajustes de marginales a modestos, destacando revisiones a la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto esperado para este año y además para el que sigue, así como un incremento en la inflación pronosticada, especialmente en la del 2018, que quedaría en 4.3%. La creación de empleos prevista para el 2018 se reduce en 30.000 puestos de trabajo. El tipo de cambio anticipado para el cierre del año se reduce en 30 centavos para el 2018, a 19.30 pesos por dólar. Pero 19.30 pesos por dólar, 20 pesos por dólar, pero se incrementa 20 centavos para el 2019 a 19.45 pesos por dólar. De acuerdo a nuestra encuesta anticipada, se prevé que la tasa de interés de referencia monetaria se mantendrá sin cambio durante el 2018 y bajará 0,75 de punto durante el 2019 a niveles del 7%. Hay que notar que el resultado electoral producirá no solo un cambio de gobierno, sino que posiblemente un cambio en el manejo de la política pública ante una diferente concepción del papel que juega el Estado. El presidente electo ha comentado que los cambios serán profundos y, entre otros cambios, se vislumbra un mayor accionar del gobierno federal en la economía del país. En los próximos meses seguramente se irán dando muchas definiciones importantes que permitirán reevaluar las perspectivas para la economía. El escenario es sujeto a una elevada incertidumbre. Son muchos los factores que influirán sobre la economía mexicana en el próximo año, y a la vez que se perciben diversos factores de riesgo, especialmente en el entorno global. Debido a ello, el escenario de pronósticos para la economía mexicana está sujeto a un grado inusualmente elevado de incertidumbre. Hasta aquí los comentarios relacionados con el boletín de perspectivas económicas que todos ustedes tienen en sus manos. Las preguntas y respuestas serán moderadas por el licenciado Francisco Gutiérrez Zamora. Gracias, Fernando. Pasamos con Leonor Flores del Universal, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Leonor. Buenos días. Quisiera saber si ustedes ya volvieron a reunirse con el equipo de transición del presidente electo, si ya tuvieron una reunión donde ya formalmente presentaron la propuesta del IMEF, que es 20, la propuesta 19-2024 la agenda. 2024, y porque bueno, ya están haciendo, además del paquete, también el Plan Nacional de Desarrollo, y muy bien cabría la propuesta de ustedes, y si no, pues ustedes ahorita, ¿qué mensaje le darían al equipo de transición? Pues precisamente para que sus propuestas estén contempladas en el plan seccional. Estamos en contacto con algunos de los miembros del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Previo a las elecciones, 4 días antes de las elecciones, tuvimos una reunión de trabajo con ellos en donde expusimos las propuestas de la agenda de impulso al crecimiento de México que propone el IMEF para el 2019-2024. Recibimos mucha apertura por parte de ellos. Vemos
reflejados en algunos de los comentarios que se han vertido posterior a las elecciones. Muchos de los temas contenidos en nuestras agendas, vemos coincidencias en nuestra agenda, entre ellos la necesidad de mantener un superávit primario, la importante necesidad de no incrementar la deuda pública, de mantener y no elevar los impuestos en nuestro país, de trabajar para construir un consejo fiscal independiente que no genere una mayor burocracia, pero que sí aporte a la transparencia y al manejo de las finanzas públicas de nuestro país, y a la impetuosa necesidad de una reforma sobre el sistema de pensiones y jubilaciones en nuestro país. En el entendido de que es una preocupación para nosotros en el IMEF, las fuertes presiones que ejercen las pensiones y jubilaciones sobre el gasto corriente de nuestro país, constantemente creciendo, que sabemos que es un problema que requiere una atención inmediata y que está cerca de desbordarse. En este sentido, esos han sido los puntos de coincidencia que hemos encontrado entre la agenda del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el IMEF. Tenemos ya en la perspectiva de los próximos meses y semanas 4 reuniones programadas con el equipo de transición en nuestros diferentes comités. Tenemos programada ya la visita de la futura secretaria de Economía, tenemos la visita del futuro secretario de Hacienda, ya tuvimos la visita de la futura secretaria de Gobernación, y constantemente estamos trabajando de la mano con ellos para mantener una mesa de diálogo abierta. Te repito. Ahí le copias la tarea a alguien más. Ahí le pides sus notas a alguien más. Muy bien. José Luis Sánchez de Radio ANAR. Es correcto. Buenas tardes. Quisiera yo saber cuál es el acuerdo que firmaron con Viva, si nos puedes ampliar más allá del boletín que pusieron llegar a los medios de comunicación. Sí, claro, con mucho gusto. La semana pasada firmamos un acuerdo entre la Bolsa Institucional de Valores y el IMEF, en el cual nos comprometemos a impulsar la cultura financiera en nuestro país. Una cultura financiera que tenga una mayor inclusión. Esto quiere decir que con esto la Bolsa Institucional de Valores buscará acceder o darle acceso a más compañías a los mercados bursátiles, y trabajaremos en conjunto la Bolsa como trabaja el IMEF con la Bolsa Mexicana de Valores, así trabajará con Viva en la generación de una figura de acompañamiento de especialistas financieros para las empresas que tengan interés en explorar la posibilidad de acceder a los mercados bursátiles, sea con instrumentos de deuda, con instrumentos de inversión, con instrumentos de capital, etc. Entonces, lo que el IMEF propone es generar dentro de sus 1.600 asociados especialistas que pudieran servir de enlace entre la nueva bolsa Viva y las empresas para acceder a los mercados bursátiles, evidentemente con una certificación o con un aval de esta bolsa, para que se acerquen a nuestros asociados a buscar ese tipo de asesoría. Gracias. Gracias, José Luis. Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. La parte de cuando habla de una inusitada incertidumbre, ¿eso qué tanto lo vería reflejado en el presupuesto y qué tanto pudiera afectar el desempeño de la economía nacional para el año entrante? Bueno, nosotros visualizamos muchos factores de incertidumbre en el panorama de la economía mexicana, algunos de ellos relacionados con las políticas de nuestro país y otros de ellos relacionados con efectos internacionales que están causando
que están teniendo consecuencias en nuestra moneda, en nuestra inflación y en muchos de los indicadores de nuestra economía. Yo quisiera que el maestro Mario Correa nos ampliara un poquito más sobre esta perspectiva de los riesgos generales que se perciben, no solamente en la economía doméstica, sino en la economía internacional. Muchas gracias. Y antes de abordar el tema, les pediría hacer un doble clic ahí en alguno de los datos que pusimos de la confianza del consumidor, que era la mayor desde diciembre del 2017. Tengo la impresión de que es 2007 y es error de un servidor, entonces nada, les pido que ahí hagan doble clic. El entorno está muy complicado y, como mencionamos, hay muchos factores que pueden generar incertidumbre, especialmente en el entorno mundial, desde lo que está pasando con la nueva política económica de Estados Unidos, los procesos que están en marcha como el Brexit, para los mercados financieros, la expectativa es que se vayan generando condiciones cada vez más restrictivas en la medida en que continúe el proceso de normalización de la política monetaria de varios bancos centrales. Entonces es un entorno complejo al cual también se le suman muchos riesgos geopolíticos. E internamente, yo creo que una de las principales interrogantes que tenemos hoy día los analistas es ver cómo se van a aterrizar todas las propuestas que se han ido pues dando a conocer a los medios por parte de la nueva administración, cómo se van a aterrizar en el presupuesto y cómo va a congeniar con pues la expectativa de que va a mantenerse la disciplina fiscal, de que no se va a recurrir al endeudamiento y de que se va a seguir generando un superávit primario. Yo diría que esa es la primera, o quizá la pregunta más importante que tenemos todos que responder de aquí a que se da a conocer el presupuesto. Y ya una vez que conozcamos eso, pues estaremos en condiciones de ir revisando las expectativas que tiene la economía. Pero sí, creo que vale la pena insistir, el entorno es muy incierto, hay muchos factores que son difíciles de prever. Por ejemplo, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, si sigue escalando puede tener repercusiones muy serias para la economía, las perspectivas y los mercados financieros. Y es difícil ver qué es lo que va a pasar ahí. Y cuando ya tomamos en conjunto todos los factores que están hoy día en juego, pues el panorama se vuelve pues muy difícil de tratar de predecir con precisión. Gracias, Mario. Gracias. Berenice Luna, de La Razón. ¿No esto? Yo soy Dainzú. Ah, Dainzú. Dainzú Patiño de Expansión. La confundí yo. Sí, es que pero- parecemos primas. Ok, si tú lo dices. Ver, ok. Tengo varias preguntas. Una es acerca de la inflación, que el INEGI va a cambiar su medición para medirla del 15 de julio. Entonces, simplemente saber cómo es la perspectiva, cómo observan que vaya a hacer este cambio y si realmente nos va a permitir medir mejor la inflación y qué tanto pues puede ser comparable o equiparable a lo que tenemos, a los números que tenemos ya ahorita. Bajan su perspectiva en torno a la generación de empleos y bueno, nada más, no sé si serían los mismos factores, todos estos que nos han enumerado, los que están influyendo, si hay otro. Es que son varios. Y luego, considerando como ya toda esta situación que se avecina para el primer año del futuro gobierno, el futuro gobierno trae una perspectiva de 4% para crecer a final de sexenio. Entonces, ¿qué tan factible ven que se logre este 4% al fin de sexenio? Y finalmente, en términos como específicos y la situación de Turquía, cómo podría pegar a México o bien qué está pasando por Turquía en los mercados emergentes, o sea, hacia dónde se está moviendo el dinero. Gracias. Muy bien. Muchas de tus preguntas también yo quisiera escuchar la respuesta. Pero voy a empezar por una antes de pedirle a Mario que nos ayude a ahondar un poquito en este tema de Turquía, de la inflación y del empleo, ¿no? Okay. Pero quisiera yo empezar por ahondar en la expectativa de crecimiento del 4%. Es una realidad que nuestro país tiene el potencial de crecer a tasas mayores de lo que actualmente lo hace. Y de que hay, en el IMEF hemos identificado grandes inhibidores del crecimiento.
entre ellos la falta de una reforma fiscal que promueva o incentive las inversiones y que grave el consumo por encima de las utilidades o la renta. La segunda, la necesidad de la incorporación de tecnologías de vanguardia en los procesos de las empresas mexicanas y particularmente en el campo, en la pesca, en la tecnificación de las actividades primarias. La tercera tiene que ver con una adecuada capacitación y tecnificación de la mano de obra de nuestro país para lograr pasar en nuestro país del hecho en México al creado en México, diseñado en México, al programado en México. La cuarta tiene que ver con un fuerte combate a la corrupción, y un combate a la corrupción visto desde dos vías, desde la vía de las acciones que debe tomar el gobierno para prevenir que los funcionarios no participen en actos de corrupción, pero también desde las acciones que debe de tomar la empresa para prevenir que sus ejecutivos no fomenten actividades de corrupción al interior de la empresa. Y la última tiene que ver con un adecuado ambiente de Estado de Derecho, en el cual se perciba una seguridad que parta de la seguridad jurídica que debe de darse a todas las personas, particularmente a las inversiones, que necesitan encontrar la certeza de que en la compra de un terreno no hayan dobles escrituraciones, que no exista invasiones, etc. Pero que también este Estado de Derecho transite hacia una seguridad física, que permita a los habitantes de un poblado, de un municipio, de un estado, sentirse seguros, percibirse seguros y poder llevar su actividad económica con tranquilidad, sin necesidad de enfrentar los ataques de las personas que violentan nuestro país, ¿no? Estos 5 grandes inhibidores del crecimiento son los que nosotros en el IMEF hemos detectado y son sobre los cuales se trabajó la Agenda 2019-2024, una agenda que busca justamente generar propuestas para que estos inhibidores se conviertan en ejes desarrolladores del crecimiento e impulsores del crecimiento, ¿no? Que el nuevo presidente tiene la expectativa de un crecimiento del 4%, bienvenida, aplaudida, y como decía Mario hace unos minutos, la gran incógnita está en el cómo, no en el qué. O sea, todos queremos crecer al 4%, nada más que necesitamos ir poniendo los puntos sobre las IES y definiendo cómo se va a lograr. Para esto, el IMEF ha extendido la mano y ha abierto sus puertas para que el nuevo gobierno se apoye con nuestros especialistas en la construcción de políticas basadas en análisis técnicos para la implementación de sus políticas de gobierno en materia económica, en materia monetaria, cambiaria, financiera, fiscal. Con eso te cedo la palabra, Mario, para que hables un poco sobre el escenario de inflación y empleo en Turquía. Muchas gracias. Varias preguntas de Insú, con todo gusto. Miren, van a cambiar la forma en que el INEGI está calculando el índice de precios al consumidor. Normalmente los consumidores variamos nuestro gasto conforme va pasando el tiempo. Hace unos años no gastábamos en internet, hoy, que me consta por mis hijos, pues gastamos considerablemente más. Entonces, esa canasta va cambiando en el tiempo y hay que actualizarla. Y lo que va a hacer ahorita el INEGI es actualizar esa canasta en función de las encuestas más recientes. Y lo que va a producir esto como resultado es que muchos de los componentes de los precios de la parte no subyacente, los más volátiles, van a tener un mayor peso. Entonces lo que esperamos es que el nuevo índice pues tenga una mayor volatilidad al darle un mayor peso a esos componentes más volátiles.
Pero básicamente el resto de la dinámica de la inflación pues seguirá determinada por las condiciones que se están dando en la economía y fundamentalmente por lo que haga Banco de México, y ahí esperamos que nuestro Banco Central siga actuando activamente para asegurar que nuestra inflación se mantiene baja y en niveles aceptables. Luego, la siguiente pregunta de cómo va a ser el cambio y si va a ser compatible, ¿te referías? Perdón, me insurgí. Sí, puede ser, o sea, puede ver, o sea, son los mismos términos claro, de comparables. la inflación, de la canasta. No, sí, de hecho hacia atrás no va a cambiar, ¿no? Entonces va a seguir siendo compatible. El tema de la revisión a la baja en la creación de empleos, yo diría en general en las perspectivas, lo que estamos viendo ahorita, una ligera revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento, yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hoy día esa gran incertidumbre que estamos viendo en el país, a la espera de que se den muchas definiciones, propicia, por un lado, un ambiente menos favorable para la inversión. Muchas decisiones de inversión están esperando a que se tomen estas definiciones para realizarse o no. Y también deberían de propiciar un gasto mucho más cauteloso por parte de los consumidores. Y yo creo que eso es lo que está reflejándose detrás de estas menores perspectivas de crecimiento y de generación de empleos, que por cierto siguen siendo bastante elevadas, ¿no? Más de 700.000 empleos, 720.000 empleos en el país. Respecto a el tema de Turquía y México, ¿por qué nos está afectando? Miren, México es una economía muy abierta, especialmente en su parte financiera, y los flujos que entran y salen del país pues tienen impactos especialmente sobre nuestros mercados financieros y sobre todo en variables como el tipo de cambio. Y México todavía está pues dentro de la canasta de mercados emergentes, que así se denominan para las inversiones en los mercados internacionales. Y es usual que cuando hay un evento significativo y negativo en alguno de los mercados emergentes, los inversionistas que tienen posiciones en estos mercados se ponen un poco más nerviosos y deciden bajar sus niveles de exposición al riesgo en el país que está teniendo el problema, y si se percibe que esto puede escalar en la canasta en general de países que corresponden a los mercados emergentes. Entonces, esa es una primera forma en la cual nos impacta. Lo que está pasando ahorita en Turquía se debe, como explicaba Fernando, a muchas de las vulnerabilidades propias que tiene su economía, más el hecho de que el proceso de normalización monetaria de varios bancos desarrollados genera un entorno menos favorable para los países emergentes en lo general, y esas vulnerabilidades pues es más fácil que salgan, sobre todo si hay eventos detonadores como los que vimos la semana pasada en las diferencias entre los presidentes de ambos países. Y otra cosa que es importante es que nuestro tipo de cambio, nuestro peso mexicano, es una moneda muy utilizada y operada en los mercados financieros internacionales, y es una moneda muy fácil de operar, y esto para muchos inversionistas que tienen posiciones en diferentes tipos de mercados, les es mucho más fácil utilizar al peso mexicano para cubrir sus posiciones en otras monedas de mercados emergentes, que muchas veces los mercados locales o las monedas que están tratando de cubrir. Y esto lo que genera es que el tipo de cambio es muy sensible en México a los cambios en la percepción de riesgo global. Y hoy día que estamos viendo esta situación en Turquía, en donde está aumentando esa percepción de riesgo, pues el peso está reaccionando en consecuencia, aumentando, reflejando lo que están haciendo estos inversionistas y reflejando esa mayor percepción de riesgo. Y yo creo que esto hay que tenerlo presente. Ese proceso de normalización de política monetaria en Estados Unidos, en Inglaterra, que el banco acaba de subir sus tasas de interés allá, el Banco de Canadá está subiendo sus tasas, eventualmente el Banco Central Europeo va a detener el estímulo que está hoy aplicando todavía hacia finales del año. Es parte de este ciclo, de un ciclo monetario diferente. Las tasas están regresando a niveles más elevados y más usuales a lo que hemos visto en la historia. Entonces vamos a tener un entorno financiero internacional cada vez pues menos benigno en relación a lo que hemos tenido en el pasado, con alta liquidez y tasas de interés muy bajas. Y a ese entorno hay que estarnos ajustando. Si tenemos más eventos como del tipo de Turquía, Argentina también ha estado bajo ciertas presiones, ahora Rusia también, la moneda rusa ha estado bajo presión, inclusive la moneda de Sudáfrica. Si tenemos eventos de este estilo, pues es de esperarse que el tipo de cambio en México refleje también esos vaivenes en la percepción de riesgo.
Y quizá nada más un último comentario respecto a la perspectiva del 4%. Miren, yo creo que habría que ver el crecimiento económico de un país como el resultado de la forma en que podemos cooperar al interior del país para, pues, producir bienes y servicios. Imagínense que es una gran orquesta. En la medida en que la orquesta está compuesta por muchos participantes, está, pues, sintonizada, están los instrumentos bien afinados y cada quien está ejecutando su parte de forma correcta, pues tenemos una gran armonía y una música bastante agradable. Pero si no logramos coordinarnos bien, y por allá los trombones están sonando muy diferente a lo que están haciendo los violines, pues el resultado no es bueno. Y el crecimiento, si queremos tener crecimientos elevados en este país, lo que tenemos que lograr es una mejor forma de cooperar entre todos los agentes económicos. Y eso, la pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir que esto suceda? Y pues ahora sí que el balón está en la cancha de la nueva administración y todos estamos esperando a ver cómo va a ser la partitura con la cual vamos a estar todos interpretando la música el próximo sexenio. ¿A qué ritmo vamos a bailar? Gracias, Mario. Eduardo Ruiz, de Uno TV. Buenos días. Preguntarles, bueno, señalan que el entorno nacional se ve rodeado de una incertidumbre al no saber cómo se van a proyectar estas medidas que propone Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas es la descentralización de dependencias. ¿Lo han analizado? ¿Ven alguna preocupación particular en este tema? En la mañana especialistas inmobiliarios hablaban de una posible, de un globo inmobiliario, una burbuja inmobiliaria y un desequilibrio fiscal. ¿Ustedes lo perciben así? Lo primero que tenemos que definir es que existe una diferencia entre una descentralización y una desconcentración. Exactamente. ¿Okay? Lo que estamos viendo es la intención de desconcentrar más que de descentralizar. ¿Okay? Y esta necesidad nos hace voltear a ver a la historia reciente, ¿no? La historia reciente de una desconcentración fue lo que pasó con el INEGI posterior al temblor del 85, en el año 86, que se mudó a Aguascalientes, ¿no? En esa historia pues, se vivieron situaciones difíciles, se vieron situaciones difíciles en la práctica porque hubo que acomodar a muchas familias, hubo que coordinar la logística del movimiento de una oficina que tardó muchos años en mudarse a Aguascalientes y que hasta la fecha no termina de mudarse porque todavía tiene oficinas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y eso es cuando hablamos de una institución como el INEGI, ¿no? Cuando pensemos en una secretaría como la Secretaría del Turismo, que plantea mudarse a Chetumal, y no solo pensemos en INEGI y Aguascalientes, pensemos en Secretaría de Turismo y Chetumal, cuando Chetumal es un municipio que tiene limitaciones en sus servicios públicos, en sus servicios educativos, en sus servicios de salud, ¿no? Ahora, creemos que la intención es buena, la intención de llevar la actividad económica a varias regiones del país y haciéndolo influyendo a través de la operación de las secretarías, pudiera ser interesante. Lo mismo que señalaba Mario hace un momento, lo que no nos queda claro es cómo se pretende hacer y cuál es el costo asociado a esto. Y no solamente el costo económico, sino el costo social. Necesitamos ser conscientes de que en estas dependencias pudieran existir familias en las que los dos, padre y madre, sean empleados de distintas dependencias y entonces una tenga que irse a Chetumal y otra tenga que irse a Torreón, o que una trabaje para la iniciativa privada y otras trabajen en el sector público y entonces tenga que verse afectada la economía por una decisión de esta naturaleza. Entonces, hay una afectación económica, desde luego hay una afectación social, más que una afectación, hay una consecuencia social, hay un resultado social de esta decisión.
Y eso es lo que nosotros nos gustaría ver un poco más aterrizado en estudios y en análisis técnicos, en donde se pueda plantear con un análisis mucho más profundo cómo se va a llevar a cabo estas mudanzas, estas incorporaciones, descentralizaciones, de manera ordenada para no generar justamente un desajuste en la economía de las familias que dependen de estos ingresos, ¿no? Gracias. Sí. Adelante, ¿es el No, mismo no, tema? No, bueno, no sé quién más sigue lista, pero... Carolina Reyes. ¿Eres Carolina? No. Yo soy Carolina. Carolina Reyes del Excelsior. Buenos días, son varias preguntas. Aquí me llama la atención que en su reporte y en lo que nos estaba explicando Fernando, ustedes no ven que se vaya a mover la tasa de referencia de Banxico, incluso anticipan que se baje de 75 puntos base en 2019. Y quisiera preguntarles básicamente por qué, considerando pues esta inusitada incertidumbre que pues ya se destapó con lo de Turquía y que pues lo está resintiendo ya el tipo de cambio y que seguramente lo va a resentir todavía con mayor fuerza, considerando también el tema de la guerra comercial. Por otra parte, preguntarles también, ¿ustedes consideran viable un superávit en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues justo otra vez retomando esta incertidumbre económica que se vislumbra a nivel global, y en todo caso, si sí lo ven, ¿qué factores tendrían que haber para que esto suceda, para que se registre un superávit? Y la última parte de mis preguntas es, ustedes ya hablan de una reforma en pensiones que han dialogado con el gobierno de Andrés Manuel, o bueno, con parte de su equipo. Quisiera ver si nos podría adelantar qué componentes o qué factores se incluirían en esta reforma, porque es un tema que ya se ha sobreestudiado demasiado, pero al que se le ha puesto pues poco énfasis en el terreno político, ¿no? Poco se ha hecho. Y bueno, ya para terminar, ustedes ya desecharon esta parte de una reforma fiscal que venían empujando pues ya de hace unos meses. Esto lo pregunto porque el gobierno de Andrés Manuel dice que pues no va a haber una reforma fiscal, y bueno, era algo por lo que ustedes habían estado impulsando y habían estado empujando. Entonces no sé si ya lo desecharon o van a seguir insistiendo con este tema y las razones, ¿no? A ver, si te parece, para ser más didáctico el ejercicio, voy a contestar las últimas dos, yo que hablo sobre las reformas, y le voy a dejar a Mario el tema del superávit primario, superávit que me imagino que te referías a un superávit primario, y a la inflación. En el IMEF no quitamos el dedo del renglón sobre una reforma fiscal. Puede haber, entendemos que hay poco margen en las finanzas públicas para una reforma, para una disminución del impuesto sobre la renta. Entendemos que esta tendría que obligatoriamente venir acompañada de un incremento de la base de contribuyentes gravando con IVA alimentos y medicinas. Y entendemos que también hay obstáculos políticos o voluntades políticas que se pudieran oponer a cualquiera de estas medidas, ¿no? Sin embargo, somos capaces en el IMEF también de ajustarnos a las expectativas y a las condiciones que existen actualmente en el país, y lo que sí buscamos impulsar es una reforma fiscal que incentive las inversiones en nuestro país y que le dé una mayor competitividad a las inversiones. Y esto buscamos hacerlo a través de definiciones muy claras, de asuntos muy puntuales, como podrían ser la deducción acelerada de las inversiones, que generaría un ambiente de competitividad que permitiría disminuir la tasa efectiva de impuesto sobre la renta y no la nominal, la deducibilidad del 100% de las prestaciones de provisión social que pagan los empleadores, y la eliminación
del impuesto adicional a la reinversión de utilidades, del 10% por utilidades, ¿no? Entonces, estos tres factores en su conjunto podrían lograr que se perciba un ambiente de mayor competitividad en la tasa de impuesto sobre la renta en nuestro país, y que además, ante una reforma fiscal latente a principios de este año en Estados Unidos, la cual de manera agresiva disminuyó las tasas de impuesto sobre la renta, pudiera mandar una señal a los mercados de que México está abierto a incentivar y a promover la inversión en nuestro país, ¿no? Tenemos que partir también de una base de que la reforma fiscal la última reforma fiscal, que fue la del 2014, fue una reforma fiscal altamente exitosa en materia recaudatoria. Una reforma fiscal que le permitió al sexenio de Enrique Peña Nieto eliminar o disminuir, por no decir eliminar, la dependencia de los ingresos petroleros y equilibrar la balanza entre los ingresos tributarios y los ingresos petroleros, revertiendo la ecuación que se daba pues, en el 2012, donde una tercera parte de los ingresos provenían de los impuestos, de los ingresos tributarios, y 2/3 del petróleo. Hoy ese no es el panorama, hoy está muchísimo más equilibrado, y eso, la reforma fiscal del 2014 fue la que nos permitió eso. Ahora bien, si se logró esa reforma fiscal que ha sido altamente exitosa en materia recaudatoria, lo que falta por hacer es una reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes y que amplíe la base de contribuyentes. Y esto quiere decir una reforma fiscal que combata de manera más frontal la informalidad, que permita más facilidades para incorporar a esa economía informal que existe en nuestro país, que es más del 60% de los empleos, que permita, a través de estímulos, incorporarlos para que se vuelvan contribuyentes, y entonces entre más mexicanos podamos pagar el costo de este país, ¿no? Ese es un poco por donde está empujando el IMEF, y ajustándose evidentemente al panorama actual, ¿no? Perdón, ya presentaron esa propuesta, ¿no? Ya, sí. Y conforme al sistema de pensiones, lo que nosotros hemos visto a través y analizado a través del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, es una propuesta de homologar el sistema de pensiones de nuestro país, y no, actualmente tenemos varias islas pensionarias donde los empleados pudieran tener una pensión en el Seguro Social, pero también en el ISSSTE, o también en la Comisión Federal de Electricidad, o en Pemex. Entonces vemos muchos sistemas pensionarios que no están coordinados y no están homologados en uno solo. La propuesta del IMEF es homologar estos criterios y generar un organismo rector de las pensiones de nuestro país, que sea quien agrupe y haga que estas islas pensionarias puedan hablarse entre sí y ponerse de acuerdo. Y no solamente tiene que ver con el tema de pensiones, sino también tiene que ver con el sistema de seguridad social de nuestro país y de salud de nuestro país. Porque así como tenemos pensiones en diferentes ámbitos, tenemos derechohabientes en el IMSS, en el ISSSTE, y en otros, en el Seguro Popular y en otros seguros, sistemas de seguridad de nuestro país. Y por último, la analogía que siempre utilizamos es, para ponerles un ejemplo, es un camillero del Seguro Social, se jubila con 3 veces más, con una pensión 3 veces más alta que un camillero de un hospital privado. Y la única que se jubila con el Seguro Social, ¿no? Y la única razón que hay, la única diferencia que hay entre un camillero y otro, que probablemente uno está en un hospital del frente de la calle y el otro está del otro lado de la calle, la única diferencia es porque los trabajos son exactamente los mismos, es que uno trabaja bajo el ámbito del gobierno federal, bajo el paraguas del gobierno federal, y el otro no. Entonces esas distinciones no debieran de existir, y un camillero se debiera de retirar con la pensión
justa y legal para un camillero. Trabaje para el gobierno o trabaje empujando camillas para el gobierno o trabaje empujando camillas para la iniciativa privada. Y es un poquito lo que buscamos con el sistema de homologación. ¿Qué hago más? María Inés Camacho, de Grupo Sí. Ahora sí te toca a ti. Yo quiero conocer su opinión. Ayer mi compañero hablaba de obras, ayer el jefe del gobierno, el presidente electo, perdón, López Obrador, anunciaba la construcción de un tren Maya. Dicen los constructores de la industria de la construcción que se necesita crear un Consejo Nacional de Infraestructura para no estar creando obras sexenales como el del aeropuerto, y que se tiene que, pues primero se tiene prioridades como carreteras, mantenimiento de puentes y otro tipo de cosas. Se tiene que, pues, analizar primero este tipo de obras. Mira, qué bueno que lo preguntes, Maynés, porque justamente el tema de las obras de infraestructura es algo que nosotros abordamos en la agenda en 2019-2024, en donde proponemos que haya un estudio, un análisis y una asignación del gasto en inversión y que mida también la rentabilidad social de estos mismos, ¿no? Y lo que proponemos, básicamente, es que se haga un análisis de la necesidad, un diagnóstico de las necesidades del país, una priorización de esas necesidades y que la asignación del presupuesto en las entidades y en las diferentes obras no solamente tenga un tinte económico y financiero, sino que también midamos la rentabilidad social de estas decisiones, ¿no? En ese sentido, hay proyectos que pudieran considerarse como los proyectos sexenales, como seguramente lo fue el aeropuerto de la Ciudad de México para el sexenio de Enrique Peña Nieto, como podría ser el tren de la Ruta Maya para Andrés Manuel López Obrador, o el tren, había anunciado otro también de la región como Istmo, ¿no? ¿Cómo? De la región sísmica, no sé cómo le diga. Transistmi. Sí. Entonces, lo que pensamos es que estas decisiones tendrían que ser evaluadas no solamente por la iniciativa pública, sino por la iniciativa privada, porque justamente se hablaba de que estas inversiones podrían ser financiadas con instrumentos de inversión público-privada, y entonces necesitaríamos ver la rentabilidad que podría tener para un inversionista privado la posibilidad de invertir en un tren que cubra la Ruta Maya y que entonces todavía sí pueda tener beneficio económico su inversión, pero además que tenga un beneficio social, que es lo que buscaría el gobierno, que busque impactar a las comunidades por las cuales este tren va a pasar y que genere beneficios económicos. Como comentaba Mario hace unos minutos, la economía es como una telaraña, ¿no? Entonces de repente tratas de influir en una zona como pudiera ser la zona Maya o la zona del corredor Maya, trayendo inversiones allá, pero está comprobado que ese efecto va a generar en otros lados consecuencias en la economía de otras regiones del país, ¿no? Y lo que sí hemos platicado mucho con la gente del equipo de transición es que debemos de buscar una promoción o un acomodo de las economías visto desde el punto de vista de clústeres o de regionalización de las economías, de tal forma que podamos replicar el modelo, por ejemplo, del Bajío, en donde convergen diferentes estados con diferentes gobiernos, pero ha sido una zona económicamente exitosa, que ha tenido un desarrollo por arriba del promedio nacional, y así debiéramos de buscar las zonas turísticas del sureste probablemente, o las zonas industriales del norte,
Entonces, encontrar las vocaciones, digamos, de cada una de las regiones para promover proyectos de infraestructura que pudieran impactar en esas zonas, como se propone en las zonas económicas especiales en varios estados del sur-sureste de nuestro país, ¿no? Me gustaría dejar aquí una reflexión en el tema de la infraestructura, porque es una de las grandes cosas que requiere el país. Los proyectos de infraestructura suelen ser muy cuantiosos, llevan muchos años nada más para completarse, y una vez que ya están completados, agregan muchísimo valor al funcionamiento de una economía. Y quizá en México nos falta mucho por hacer en el tema de la infraestructura. Y los recursos siempre van a ser limitados, especialmente si nos quedamos nada más con los recursos nacionales. Siempre va a haber decisiones ahí que tomar, trade-offs, decimos los economistas, elegir entre diferentes opciones. En el mundo, la infraestructura se desarrolla principalmente con la participación de los grandes ahorradores internacionales. Hay fondos de pensiones en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, que están buscando justamente proyectos de inversión no de 2 años, sino de 15, 20, 30 años, y que justamente serían los principales interesados en participar en proyectos de infraestructura. ¿Qué se requiere para que ese ahorro que hoy día está disponible en el mundo fluya hacia nuestro país en proyectos que en muchos casos son transeccionales? Lo que se requiere, entre otras cosas, es dar la certidumbre adecuada a esos inversionistas de que van a poder invertir en proyectos que son viables, que son rentables y que sus derechos van a estar asegurados. Más allá de lo que dura cada gobierno en el país, es darle continuidad a todas esas obras, a todos esos procesos que están dando. Y yo creo que eso es lo que deberíamos estar pensando, ¿cómo le hacemos para asegurar las condiciones de que ese ahorro que está disponible en el resto del mundo pues pueda fluir hacia México en beneficio de nosotros, en el país, de esa infraestructura que necesitamos y de los mismos ahorradores que son internacionales, que son los que están buscando esos proyectos? Muy bien, pues no habiendo más preguntas, con esto concluiríamos la conferencia de prensa y les agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias.